Su señoría, con respecto a lo mencionado por la Fiscalía, me gustaría que tuviera en cuenta el medio de recolección de las pruebas, ya que varios testigos que rindieron su testimonio son consideradas a su vez como presuntas víctimas, por lo cual su testimonio no sería del todo creíble y podría dar un falso testimonio con el fin de culpar a mi representado. Además, en la investigación realizada por la Fiscalía, uno de los testigos sería el encargado de reunir en su casa a otras personas que testificaron en el proceso. Por esta razón, dichos testimonios se encuentran contaminados y por lo cual exijo que la presente sala no tenga en cuenta dichos testimonios para su respectiva valoración probatoria. Esta sala, después de escuchar tanto a la defensa del señor Taganda como la fiscalía, toma en consideración las siguientes disposiciones. Aunque la defensa alegue que el medio de recolección de dichos testimonios empleado por la fiscalía no sea idóneo, es importante recordarle que aunque el hecho de que los testigos o testigos potenciales tuvieran la oportunidad de reunirse en el curso de su interacción relacionada con la corte, con el intermediario no es en sí mismo indicativo de conclusión o influencia indebida y a pesar de las posibilidades en que los testigos pueden influir mutuamente en el recuerdo de que los hechos cuando hablan de ellos juntos. Las circunstancias presentadas por la defensa no necesariamente indican, en opinión que la sala que P-0300 instruyó intencionalmente o intentó camuflarse con P-0105. Por lo tanto, las pruebas serán tomadas en cuenta por la presente sala de la Corte. Su señoría, con respecto a los documentos mencionados y aportados por la Fiscalía, me gustaría mencionar que dichos documentos no logran en ningún momento probar que el señor Taganda incurrió en el crimen de reclutar o enlistar a niños menores de 15 años en las Fuerzas Armadas o grupos utilizados para participar activamente en las hostilidades, ya que dichos documentos, como lo son las partidas de nacimiento, presentan diferentes fechas o errores en las mismas, por lo cual se hace presente una discrepancia, razón que hace imposible determinar si el señor Taganda incurrió en el crimen anteriormente mencionado. Honorable Sala de la Corte Penal Internacional, la Fiscalía considera que los documentos anteriormente mencionados, las actas de nacimiento, deben ser tenidos en cuenta junto con los testimonios, ya que aunque si ellos conocieran previamente dichos formularios, testifican la edad que para el momento de los hechos concuerda con la que se plantean los documentos. Por lo tanto, le solicito de la manera más atenta y respetuosa que tenga en cuenta estos documentos, ya que son prueba de que bajo el mando del señor Taganda, se reclutaron a niños menores de 15 años para hacerlos parte de las hostilidades y descartarlos, como lo menciona la defensa, dejaría en la impunidad de estos crímenes. La sala concluye respecto a lo mencionado por la defensa que estos documentos tienen un valor corrobativo limitado o nulo. Este fue el caso. Por ejemplo, la mayoría de las partidas de nacimiento emitidas por el Estado civil. Sin embargo, la sala considera que los documentos, en la medida en que las discrepancias no pueden explicarse de manera satisfactoria, podrían ser pertinentes para cuestionar la credibilidad de un testigo. Más sin embargo, la mayoría no servirían para comprobar el reclutamiento de menores de 15 años, más allá de toda duda. No obstante, esto no dejaría sin valor probatorio los testimonios donde todos llegan a la conclusión de que sí, se reclutaban menores de 15 años, razón por la cual eso sí será tenido en cuenta para el presente juicio. Su señoría, como última petición a esta corte, me gustaría que tuviera en cuenta que al señor Taganda se le imputaron varios crímenes, los cuales bajo ningún caso deberían ser acumulables, ya que, por ejemplo, se le imputó en primera instancia el crimen de asesinato como crimen de lesa humanidad y el asesinato como crimen de guerra, lo cual vulneraría de manera clara sus derechos, ya que estarían juzgando en todo caso por una misma conducta típica, se le estarían imponiendo dos penas, lo cual carece de todo sentido lógico y a su vez escapa a la razón de la opinión de esta defensa. Teniendo en cuenta las últimas peticiones emitidas por la defensa, la Corte considera lo siguiente. Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad tienen elementos materialmente distintos y cada uno requiere prueba de un hecho que el otro no exige. Por ejemplo, el crimen de lesa humanidad de asesinato requiere la existencia de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y un nexo entre la conducta del autor y el ataque, mientras que el crimen de guerra de asesinato requiere que la víctima estuviera fuera de combate o no estuviera tomando en hostilidades y que la conducta en cuestión estaba relacionada con un conflicto armado. Por lo tanto, la sala considera que el señor Taganda, por asesinato como crimen contra la humanidad y como crimen de guerra por la misma conducta subyacente, es permisible.
pero se tendrá en cuenta para la sentencia que la misma conducta subyace en varias de las condenas. La Sala de la Honorable Corte Penal Internacional, actuando en segunda instancia y solucionando las controversias presentadas en el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia interpuesto por la defensa y por las razones anteriores y de conformidad del artículo 74 del Estatuto, la Sala concluye que el señor Taganda es declarado culpable como autor directo, conforme al artículo 25, numeral 3, literal A del Estatuto, asesinato como crimen de lesa humanidad, asesinato como crímenes de guerra, persecución como crimen contra la humanidad. Culpable como coautor indirecto, conforme al artículo 25, numeral 3, literal A y 25, numeral 3, literal F del Estatuto, asesinato como crimen de lesa humanidad, asesinato e intento de asesinato como crimen de guerra, dirigir intencionalmente ataques contra civiles como crímenes de guerra, violación como crimen de lesa humanidad por como crimen de guerra, por actos cometidos en el 2003 y 2002, esclavitud sexual como crimen de lesa humanidad, persecución como crimen contra la humanidad, saqueo como crimen de guerra, traslado forzoso de población como crimen de lesa humanidad, ordenar el desplazamiento de la población civil como crimen de guerra, reclutar y enlistar a niños menores de 15 años en un grupo armado entre el 6 de agosto del 2002 y el 31 de diciembre del 2003, y de autorizarlos para participar activamente en las hostilidades como crímenes de guerra, dirigir intencionalmente ataques contra objetos protegidos como crimen de guerra, distribuir la propiedad de adversarios como crimen de guerra. Razón por la cual la Corte lo condena a 30 años de prisión al señor Bosco Taganda, por los crímenes anteriormente mencionados, de los que se halla culpable más de toda duda razonable. La siguiente decisión se informa en estrados mediante juicio público, por lo cual se da cierre presente juicio de una vez emitidas las disposiciones. A manera de conclusión, en el caso Bosco Taganda contra la Fiscalía, se puede determinar un precedente jurisprudencial del derecho internacional público, ya que en su sentencia se le condenaba, por ejemplo, en el crimen de asesinato como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad, razón por la cual su defensa alegaba que estos crímenes esencialmente eran el mismo. La Corte Penal Internacional logró determinar que, aunque esencialmente eran el mismo crimen, se necesitaban elementos materiales distintos para su comisión, razón por la cual no se tuvo en cuenta lo dispuesto por la defensa y se le condenó a 30 años de cárcel. Esta sentencia también es relevante porque logra condenar los crímenes realizados en la República Democrática del Congo bajo el mando de la UPC.